Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien. Iniciamos otras 10 preguntas, así que la tercera temporada, hoy será el segundo episodio de la tercera temporada de las 10 preguntas. En el día de hoy entrevistaré a una arquitecta, a Bárbara Berson, de aquí de la ciudad de Buenos Aires, así que hoy no viajaré, hoy me quedaré en Buenos Aires. Y bueno, ella trabaja en el estudio y es socia del Puerto Sardín, Bersón. Eh, Está en la Facultad de Buenos Aires. También es editora de la revista del CEPAU. Así que la tendremos a ella como invitada para responder las 10 preguntas. Le voy a mandar un recordatorio, así se nos conecta. Así que en minutos ahí ya se conecta Bárbara e iniciamos la transmisión juntos. Y bueno, el día de Buenos Aires hoy llueve mucho, acaba de granizar. Ahí se conectó. Así que ahora mismo hará unos 10 minutos granizó en Buenos Aires. Un poquito, por lo menos en Núñez estuvo granizando. Hola. Hola, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿cómo va eso? Me alegro, bien. Lástima que ahora granizó por donde vivís vos. No, por acá nada, pero me mandaron fotos de provincia y granizó por todos lados. Sí, acá ¿Por justo acá? hará unos 10 minutos acá en Núñez estuvo granizando. Ah, bueno. No, acá no llegó. Por suerte zafamos Ah, el auto. pero igual fue chiquito, fue poco. Ah, bueno, bueno. Bien, aparte. Eh, sí, bueno, estaba comentando recién, bueno, vos sos arquitecta, vivís en Buenos Sí. Aires, sos socia, ¿no? Del Puerto Sardín, o trabajás Hacemos con algunas ellos, cosas juntos. Sí, tal cual. así que trabajás ahí con Horacio que está saludando, y con Valeria. También Tal cual. estás en la cátedra de Sardín También doy Roca. clases en Roca Sardín, tal cual. Y por último, también sos editora de la revista de CEPAU. Exacto, sí. En los tiempos Tenés, libres, ¿viste? Seguís encontrando cosas para hacer. Te pasa un poco eso. ¿Y tenés una cuarta pata a la mesa? ¿O ya le dejás trabajo a los demás? No, hay de todo, hay de todo. La verdad que es mucho trabajo, por suerte siempre hay gente que me da una mano, pero bueno, me gusta, me interesa esa diversidad, ¿no? Como tomar la Sí, arquitectura en distintos ámbitos y me parece que ahí hay algo que enriquece, ¿no? En la profesión también. Y me parece que bueno, que es un buen camino participar de las instituciones, dar clases, tener tu estudio, hacer concursos, es un poco todo lo que va enriqueciendo la profesión. bien. ¿Y has hecho un concurso últimamente? Mira, estamos ahora con un concurso, así que estamos empezando. ¿Se puede decir Pero o todavía no? últimamente estaba como media borrada de los concursos. A veces me fastidian un poco los resultados, ¿no? Ah, Entonces, te embroncás y dejás de hacer concursos. ¿y tenés el concurso ideal en tu cabeza? No, no, todos son buenas oportunidades. No, Bien. no, la verdad que no. ¿Y a un concurso que recuerdes tuyo, que te gustó participar? Y bueno, uno muy lindo que ganamos fue la Facultad de Música de San Juan, que ganamos Mira qué con lindo. Horacio Solín, Valeria del Puerto, Roberto Francella. Ese fue un concurso lindo, interesante, porque era una manzana muy grande al lado del Auditorio Juan Victoria. Y bueno, tenía en cuenta como muchos temas que son por ahí lo que nos interesan a nosotros desde el estudio, que tiene que ver con temas bioambientales, ¿no? Aplicados a la arquitectura. Entonces era toda una arquitectura de sombras, de parras sanjuaninas, donde había mucha relación con el exterior, había trabajos de geotermia, bueno, un montón de temas de sustentabilidad. Este concurso habrá sido más o menos en el 2007
Y fue interesante porque nos pasaba que muchos concursos que hacíamos en aquel momento con estos temas los rechazaban justamente por desconocimiento de los jurados. Y de hecho había algunos donde trabajamos con terrazas verdes y nos decían quién va a mantener eso, bueno, un poco cosas que después de 10 años empezás a ver que ya son parte de las bases de los concursos. Sí, qué bueno, Y ¿no? bueno, sí, la verdad que interesante, pero bueno, ese fue como una gran alegría porque yo aparte estaba recién recibida y bueno, fue como hacer ese concurso y ganarlo fue muy lindo. Así que por ahí es uno de los más queridos. ¿Y, y por qué la sustentabilidad o la sostenibilidad? Depende, hay algunos que dicen sostenibilidad o sustentabilidad. Ujú. ¿Por qué? Ade- Además de la pregunta obvia, ¿no? Pero ¿por qué entraste ahí, a ese mundo? Mira, entré muy chica desde la facultad. En tercer año ya me empezaron a preocupar esos temas. Era estudiante y había que hacer un conjunto de viviendas y ahí empezó la preocupación. Y un poco estuvo bueno porque investigar como estudiante fue lo que después me acompañó, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Es como tomarse un poco en serio los momentos de esos, ¿no? De los estudios y entender que después va a ser tu futuro. Y bueno, un poco a partir de eso también me dediqué a estudiar arquitecturas vernáculas y hay como tú una investigación sobre eso, un poco buscando más que la arquitectura esta verde que se ve mucho, es como la arquitectura sabia. Ahí es donde me interesa como indagar. Bien. Así Y que los, bueno, y vos que estás en contacto con los chicos ahí en la facultad, ¿ya vienen como armados con estos temas de la biodiversidad, el ambiente? O igual hay que enchufárselos? es difícil. Yo los engancho en la Igual arquitectura 3. me imagino que vienen más alimentados que nosotros, que nosotros veníamos cero de Sí, chicos. entran por ahí, di clases en arquitectura 1, en 2 y en 3, ¿no? Ahí di clases en todos esos niveles. Y por ahí lo interesante es ver qué pasa con los chicos en cada uno de esos niveles y ver cómo son esas transformaciones. Un poco es interesante en el jury porque ahí vemos como nos juntamos todas las cátedras y vemos qué es lo que está pasando en toda la facultad. Y a veces ves que los chicos entran con preocupaciones que a lo largo de la carrera las van perdiendo y es una lástima, ¿no? Y nos Ah, vamos como deformando hacia otras preocupaciones y está bueno encontrar como ese equilibrio y ir a lo sencillo, ¿no? Entender cómo funciona la arquitectura, entender esas sabidurías. Por ahí es donde cuesta encontrar esto en la facultad, ¿no? Es como que se habla poco de estas sabidurías. Por ahí hay materias selectivas o hay talleres específicos, pero cuesta mucho encontrarlos. bien, bueno, qué raro. Pensé que era como que estaba más naturalizado últimamente. No, es un tema que está de moda, pero saber sobre el tema necesita como mucha investigación, o sea, poner Mm. muros verdes, poner terraza verde es como la más simple, ¿no? O poner colectores, pero entender cómo con los mismos materiales que tenemos podemos generar aleros, podemos hacer la diferencia, entender cómo orientar un edificio. Todo eso es lo que no cuesta nada, lo que cuesta exactamente lo mismo hacerlo bien que mal, y por Sí, ahí es lo que no se habla en la facultad. bien. Bueno, empezamos con las 10 preguntas. Dale. Y la primera pregunta es, un monumento de tu ciudad. Esa es difícil, empezaste por una difícil. En realidad yo pensaba, no sé si tomarlo como monumento, pero es algo así. Hay algo que me impacta, que es el árbol, el gomero que está frente a la biela, que Sí, qué tiene como lindo. carácter de monumento. Sí. La verdad que me parece interesante porque lo que genera en el lugar, la gente que lo va a visitar, tiene algo que un poco va por la tangente, pero que me parece interesante en ese sentido, en que es como un árbol de otra escala, ¿no? Y histórico, y me parece que es interesante desde ese punto. Así que por ahí si Para tengo los que que no lo elegir un monumento, conocen, mirá, ahí lo encontraste rapidísimo, tal cual. sí. Y ahora Es le pusieron como una escultura, como un señor sosteniendo las ramas. Claro, pusieron de todo, porque le pusieron creo que una reja, le pusieron como unas esculturas que sostienen las ramas, Sí, lo fueron interviniendo, pero me parece que tiene un carácter que dota de identidad a ese lugar, a esa plaza, que es parte de la plaza, ¿no? Es como, no me imagino
lo vi desde chica, lo trepé, ¿no? Y me parece que es como algo que varias generaciones lo fueron visitando y bueno, me parecía que podía ser un monumento alternativo, diferente. Me parece muy bueno. Y además también, también es como un evento, es como un momento cultural, ¿no? Porque no nos olvidemos, no me acuerdo ahora el nombre de la novela, o del cuento, hay una novela de Roberto Art, ¿no? Que sucede en ese Sí, gomón, que ella se llama Marta, me acuerdo que se llama Marta, creo, la enamorada. me acuerdo. Pero no Está me acuerdo bueno. el nombre del libro, que es como el más común, ¿no? No, no es de Art, es del que vive en Wilde. ¿Cuál se llama el otro? No sé cuál es. No El lo leí, ese del lo tengo que leer. el escritor de. Ah, bueno, el Nunca Más, ¿cómo se llama él? ¿Sábato? Sábato, del libro de Sábato. Sábato, ¿Cuál? ¿El no túnel? de Art. Claro, que se conocen en el Ah, árbol. lo leí hace tanto que no me Marta acordaba se de eso. llama ella, y se juntaban y abajo del árbol, del gomero, de Por ahí Recoleta. me quedó en el imaginario, por ahí. Lo leí Sí, hace mucho. Creo que fue el sí. primer libro que leí como pasando a la adolescencia. Ese libro fue uno de los que más me impactó. Es que lo Así leemos en que, el colegio. Bueno, yo lo tuve que leer en el secundario, como no, yo lo tarea. agarré en la biblioteca, Ah, pero fue como leer el primer libro que no era para chicos, ¿no? Y por ahí sí, me impactó por ese lado. bien. ¿Una casa de película? Una casa de película, hay una película que está muy buena de Tom Ford que se llama Un hombre solo. Y Sí. él vive en una casa de John Launer que es como muy linda, que está en California, que es interesante. Bueno, hace unos años hice todo un recorrido ahí por Estados Unidos y fui recorriendo todas las casas estas de California de mitad del siglo XX. Y bueno, me metí en esa casa y fue interesante porque la pude ver como desde todos sus ángulos, ¿no? Y me parece que es una casa donde viviría, es una casa donde la relación con el exterior es muy linda, la tecnología que usa, me parece que hay algo en esa casa que es interesante. Esta, Ahí ¿no? está, ahí la tenés, perfecto. Ves que tiene como Mira, un invernadero ahí, una sí. carpintería inclinada, que entra el sol en la cocina, tiene como muchas cosas que son muy lindas, cómo se relaciona con la calle. Y bueno, me parece que esa es interesante. Por ahí una casa más de diseño. Después hay otra que me encanta, que es de la película de Kim Ki-duk, Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera, que es Sí. una casa balsa, que ellos están en una balsa y el maestro le enseña a pintar en el piso y bueno, tener una casa balsa me encantaría. Así que Mira, podrían ser dos las está respuestas. bien. Muy bien. Un libro, autor que querés leer? Estoy en uno que quería leer hace rato, que es Radiografía La Pampa, de Ezequiel Ah, mira. Martínez Estrada. Eh, y es interesante un poco para entender como muchas de las cosas de la Argentina que siguen sucediendo, ¿no? Es como, hay cosas que pasan los años y son invariantes, ¿no? Es como, Sí, siguen es como ahí. que parecemos ¿viste? Que vivimos como en loops, ¿no? Como un loop de música electrónica, como pum, 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 pum. Es Algo así, como. ¿viste? Es como otra vez esto ya lo viví, como una especie de déjà vu. Y bueno, ese libro Sí, es interesante porque te va contando como de las capas geológicas hasta las idiosincrasias, ¿no? Cómo es un pueblo, cómo se habitan los pueblos, cuál es la vida en esos pueblos. Me parece, hace rato que quería leerlo, había leído varios fragmentos, pero bueno, ahora encaré el libro y estoy sumergida en eso y bueno, a ver si puedo entender un poco más de lo que pasa en nuestro país, ¿no? ¿Qué cuesta tanto? sí. Aparte, bueno, no sé, yo por lo menos tengo 43, y es como que cada 5 o 6 años es lo mismo. Es como que, creo que recién ahora, porque cuando ustedes son más chicos, o sea, a los 30 es como, esta es la segunda vez que nos pasa, ¿no? Y como Te que te lo olvidás, viste que contaron, a los 30 te olvidás de todo siempre. Es tal como que cual, tal cual. no mantenés las cosas. Pero ahora, tipo, después de los 40 sí empezás como que las cosas se empiezan como a establecer, ¿viste? Y decís, Y te pero, ¿qué empiezan a pasó? contar. Y bueno, y sí, vas viendo que se repite. Entonces, está bueno, es importante esto, ¿no? Estudiar la historia para poder entender el presente y el futuro, que
que muchas veces nos cuenta y que no nos pase eso, ¿no? De despertarnos y decir, pará, pero esto ya ocurrió, ¿no? Poder prevenir las cosas, poder anticiparnos, eso es un poco lo que más cuesta y bueno, por lo que me parece interesante leer estos tipos de libros. Bien, buenísimo. La otra es música para recorrer una ciudad. Qué difícil. Bueno, depende de la ciudad, ¿no? Es Sí. como, depende cuál. O sea, las playlists, digamos, depende del viaje, la ciudad que sea. Generalmente prefiero el silencio o música que acompañe ese silencio, digamos. Ok. Es como, hay música donde me parece interesante justamente esos silencios, desde, no sé, puede ser Atahualpa, o puede ser Miles Davis, o puede ser Glenn Gould tocando Bach. Pasa por ahí. Son como para mí los maestros del silencio, los tres, ¿no? Sí, lindo. Y ahí me interesa porque hacen como, ¿no? Como si el silencio durara un poquito más en cada uno de ellos, ¿no? De lo normal. El Mm. silencio es parte de la música. Y ahí es como lo que me interesa, ¿no? Sobre todo para recorrer o paisajes o ciudades. Eh, Hay unos estudios que hace Glenn Gould de las variaciones de Goldberg, y si vos lo escuchás interpretado por él o lo escuchás interpretado por otro, es como si la próxima nota de piano durara como 2 segundos más, y hace toda la diferencia. Y bueno, a veces Ok. pasa lo mismo en la arquitectura, ¿no? Es como Sí, la eso te iba a arquitectura. preguntar. ¿Cómo lo ejercés vos en tus Trato obritas, de encontrar obras? esos silencios, tal cual. Es algo que por ahí me preocupa y donde me siento más cómoda, y trato de buscar esos silencios en la arquitectura que hago para poder pensar, para poder meditar, para la gente que lo va a habitar. Es como que necesitamos encontrarnos con los otros y también estar en nuestros mundos de silencio, y me parece que en las casas es fundamental encontrar esos mundos, así como también encontrar la mesa, que es el lugar del encuentro de una familia, pero poder encontrar esos lugares, bueno, intento buscarlo, no sé si me sale, pero es una búsqueda como recurrente. Mm. La próxima es, bueno, esta ya me, a ver qué auto alquilaste. Un auto para alquilar en California. Cuando fuiste a Los La verdad Ángeles, es que alquilamos un auto, estuvo bueno, porque fue un viaje que empezó en San Francisco, era todo para sí. ver obras de arquitectura, viste, bien de ñoños lo nuestro. Entonces fue todo un viaje que había obra por obra, qué hora, qué día, teníamos que estar en tal lugar que nos abrían la casa. Y empezamos desde San Francisco y fuimos bajando hasta Las Joyas, fuimos hasta llegar a los laboratorios Salk de Cannes, que por ahí fue la obra que más me impactó de todo el viaje. Y ahí empezamos a doblar para el desierto de Arizona, que fue increíble, cruzar todo el desierto de Arizona pegada al muro con México. Era muy impactante, y ver todo lo que pasa ahí, y bueno, y ver la vida en el desierto, ¿no? Que también es como tan interesante. Y seguimos todo Arizona, pasamos Houston, fuimos hasta Nueva Orleans, dimos como toda la vuelta, y bueno, después hicimos como un avión hasta Chicago, porque las distancias eran muy largas, y Sí. después bajamos de Chicago, fuimos a ver la Casa de la Cascada. Fue como un viaje así muy, muy arquitectónico, mucho de auto, hicimos casi todo en auto, menos ese trayecto de Nueva Orleans a Chicago. ¿Y qué Y, alquilaste? ¿Te acordás? ¿Qué alquilaron? no, ¿Qué era? no, Una rural, una coupé, un camioncito, una era un cuatro por auto cuatro. común y corriente, era un auto común y corriente, pero estaba bueno porque el primer día llegamos yo me había armado toda la playlist, tenía toda la lista para escuchar en el lugar, y fuimos al museo de Herzog y de Meuron en San Francisco, y voy al baño, le dejo la campera así, cuando salimos ahí tenía el pendrive, y cuando nos fuimos me di cuenta que había perdido el pendrive ahí en el primer museo que visitamos. Así que nos quedamos sin playlist, y estuvo bueno porque fuimos escuchando la música del lugar, la que salía en la radio en todo el viaje, ¿no? Recién empezábamos. Y bueno, y cerca del muro con México aparecían todas las radios mexicanas, entonces era como interesante hacer ese recorrido. ¿Y Así que estuvo bien. cómo se siente para que no lo conoce, ¿no? Acá perdiste el pendrive. Ahí, en ese mismo, ahí, justo abajo de la torre. ¿Qué es eso? ¿Cómo se vive eso ahí abajo? No, Esa es escala, ¿cómo es? interesante. No,
Es interesante, por ahí no es el museo que más me gustó. Enfrente está el de Renzo Piano, el de Ciencias, que Sí. también ese por ahí es más interesante en cómo se vive Ah, todo el espacio. Este por ahí lo que tiene es que el espacio es muy fragmentado, ¿no? Entonces el hall no está separado del bar, entonces cada cosa está como más compartimentada y por ahí no tiene tanta vida en el interior. Es por ahí sugerente ah, como morfología, claro, exacto. Es es muy interesante como... Eisenman, ¿no? ¿Cómo? Es muy Eisenman, estas partes así, ¿no? Eso Claro, puede ser. Sí, en parece realidad tienen el de Ohio. desde lo material, hay una obra de arte que es muy linda, que es como una intervención en todo el edificio, que es como una raja, viste que ellos tienen la falla de San Francisco, Sí. entonces hay como una falla que la hizo, ahora no me acuerdo el artista, pero es como una falla que arranca en el piso y vos ves todo rajado a lo largo de todo el museo, ¿no? Y lo vas recorriendo y esa falla es como que se va metiendo hacia el interior. Pero bueno, por ahí no es uno de los museos más interesantes que vi, ¿no? Estaba Pero bueno, perdiste el pendrive. perdí el pendrive ahí, me quería morir, pero bueno, ¿qué Muy va a ser? bien. Es ¿Y un Herzog, playlist. y Herzog, en el día a día tuyo, lo verificás? ¿Lo buscás? No, poco, me interesa mucho como la búsqueda que tienen ellos desde lo material, desde lo tecnológico, me parece como súper interesante, Y el pero por ahí no es... revestimiento, la Sí, piel. de trabajar las pieles, exacto, como todo el trabajo que ellos buscaban, viste, con el artista este Joseph Weiss y cómo trabajaban, habían aprendido de él todo el tema de estas pieles, de los fieltros y cómo llevaron de una obra de arte a la arquitectura, me parece interesante, pero por ahí no es con la arquitectura con la que más siento afinidad, no va por ahí. Pero La bueno, próxima. siempre hay mucho que se puede rescatar, ¿no? Es como, Sí. me identifico La, más con la- el edificio de enfrente de Renzo Piano. que espero voy a buscar. La próxima, una Busca. atracción turística. Una atracción, bueno, es parecida a la del árbol, no sé si vale, pero creo que sí, que es A ver. muy cerca de Talampaya, en La Rioja. Es muy poco Sí. conocido. Hay un cañón que se llama Cañón Arcoíris. A ver. Eh, es muy poco conocido, muy poca gente lo visita porque creo que tenés que como ir metiéndote. Nosotros fuimos a Talampaya y ¡Ay, qué lindo! Yo estuve, bueno, pero no es estuve muy acá. interesante. Ahí, eso mismo. Es muy lindo porque es como que las capas geológicas se plegaron de alguna forma y aparecieron como todos los minerales como a la superficie. Entonces vos vas Sí. caminando, tiene como una escala de casi como de calle medieval, y son como de planta baja y 3 pisos y son como muy finitos y te vas metiendo y van apareciendo como colores, el azufre, el verde, van apareciendo todos los colores uno detrás de otro a medida que vas caminando. Ahí es como la vista desde lejos, pero después hay como unos cañadones que son como bien estrechos y tendrá más o menos planta baja y 3 pisos, ponele. Y Ah, tiene como una escala súper interesante. Y me no parece lo que esa es conozco. como una gran Ahí atracción está. que no difundimos. No, porque sí conozco el Valle de la Luna y demás, pero nunca sabía de el Cerro de los Siete Colores, ¿no? ¿Cómo se llama? Claro, bueno, En este Pumamarca. tiene más marketing, este no lo marketingaron todavía. Mirá Así qué que lindo es esto para, acá, ahí está. está buenísimo para ese viaje a La Rioja es increíble. Es para hacerlo en auto también, vayan recorriendo en auto y van encontrando unos paisajes, pero increíbles, increíbles y está muy poco difundido, ¿viste? No se conoce. Sí, no. Sí está sí, Talampaya y el Valle de la Luna, sí, pero bueno, ya iremos. Claro, lo bueno es que Bien, ahí no hay nadie, llegás y no hay nadie, vas a Valle de la Luna y hay demasiada gente y ya pierde sí. como lo mágico del lugar. Hay que meterse en esos lugares donde no hay nadie. La próxima es un puente que recuerdes. Un puente, el interesante que visité es, otro viaje que hicimos fue a Japón hace unos años. También, todos a ver arquitectura, ¿no? Y dimos también toda una vuelta por distintos lugares en Japón y fuimos al Palacio Imperial de Kioto y ahí había un Sí, puente que es un puente pérgola y es un puente donde te podés sentar. Entonces, me pareció como un puente diferente, un poco como a la manera, viste, de Heidegger en su conferencia cuando hablaba de construir, habitar, pensar,
que hablaba sobre lo que es el puente como lugar, y me parece que ese tiene como una riqueza desde ese lugar, ¿no? El puente mismo es el lugar. Me parece Bien. que un poco lo que le pasa a la casa del puente, ¿viste? Que el puente justamente es el lugar. Y no sé si te va a parecer, porque es como un lugar muy específico, pero es algo que me No llamó es la ese. atención. No, 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 es un puente chiquito con una pérgola enorme. No, no se Ah, ve. No, es el de Kioto, ¿eh? No, no sé si estás en Tokio. Tokio, Eh, sí. claro, es el de Kioto. Kioto, Ok. que tiene como, ahí en Kioto vas entrando a un templo tras otro, está lleno de templos. Los templos más lindos, la mayoría están ahí en Kioto, que están todos como muy cerquita, bordeando un río. Entonces, bueno, vas entrando y cada uno es muy diferente al No, tengo otro. cositas más chiquitas, Sí, no, ese no es. No, no, no. A ver, no, no. pero... Está ¿Y, y por qué- ahí, está y- por ahí. y de qué material es? De madera, todo de madera. Todo de madera y bueno, lo interesante es eso, es que estaba todo cubierto por unas glicinas y con bancos. Entonces el mismo puente era como el lugar donde te quedabas. Después había unos puentes que simplemente eran unas piedras cruzadas. Bueno, son como los reyes de los puentes, ¿viste? En todos Mm, esos jardines que vas visitando, es increíble la cantidad de variaciones que hacen sobre puentes, sobre casas de té, sobre, no sé, lugares para sentarte. Tienen como una capacidad para reinventarse, ¿no? Para todo el tiempo estar haciendo algo diferente. Que a veces es un poco la que le falta a la arquitectura contemporánea, ¿no? Que le falta eh, esa diversidad o esa sorpresa, es como, no cuesta encontrarla, ¿no? Es como decís otra vez, abrís las revistas y es otra vez lo mismo, los concursos ya sí. sabés cómo va a ser el que va a ganar. Eso a veces me aburre un poco de la arquitectura, ¿no? Es como que ahí, no sé, por ahí por eso decido también estudiar las arquitecturas vernáculas o ciertas arquitecturas donde aparece esto que es la sorpresa, ¿no? Bien. Y no la novedad por la novedad misma, sino como la novedad por el aporte, por la imaginación, por el imaginario que estas proponen. ¿Y de Tokio qué rescataste? ¿O qué descubriste Y nuevo? ¿De un arquitecto o un edificio que Tokio, te en interesa? realidad, nos pareció increíble, nos pasó algo que el primer día yo había arreglado con la gente de Tezuka, no sé si los conoces, es un estudio de arquitectura que son una pareja, hicieron un jardín de infantes como elíptico, que tiene todo el techo que es recorrible con un deck, hicieron una charla TED que es muy linda, donde me cuenta cómo fue el armado de esa escuela. Se llama Fuji Kindergarten, si lo estás buscando, como el monte Fuji. Entonces, bueno, nos tomamos un tren, llegamos a Tokio desde Buenos Aires con jet lag tremendo, y a la mañana siguiente ya teníamos que despertarnos y hacer como una hora de viaje para llegar a este lugar, el Fuji Kindergarten, donde nos esperaba Tezuka. Y Ah, sí. abrimos, ¿lo tenés ahí? Ahí está, ya me acuerdo. Exactamente, exactamente. Que de hecho ese día nos pregunta Tezuka si no nos molestaba que vaya Toyo Ito, que era su profesor y que era la primera vez que le iban a mostrar a su profesor esa obra. Imagínate qué le voy a decir, me ofende que vaya Toyo Ito, ¿no? Bueno, entonces nos tomamos el tren y cuando subimos al tren hacía mucho calor porque fuimos en verano. Y los japoneses es como que no les gusta transpirar, entonces siempre están con unas toallitas como secándose la cara, la frente, todo. Y cuando subimos al tren, el tren estaba impecable, tipo limpio, todo limpio. Y encontramos una toallita tirada, ¿no? Lo único que estaba tirado. Y de repente vemos que una chica sube, una chica adolescente, tendría 12 años, y mira la toallita. Y se queda así como pensando qué estará pasando ahí, qué hago con esa toallita que está tirada en el piso. Y a los 2 segundos la chica lo levanta, ¿no? Y se lo guarda en el bolsillo. Era algo que nada, era como basura, se le había caído a alguien. Un Y accidente capaz. un De ahí accidente. perdió. Pero la chica no podía entender que haya algo sucio, que estaba fuera del lugar. Entonces, eso fue por ahí lo primero que nos impactó. Y después vamos al Fuji Garden y conocemos al director, este que estás mostrando ahí, estaba Tezuka, bueno, esta pareja de arquitectos muy macanudos, y estaban todos los nenitos ahí corriendo, ¿no? Que estaban en el recreo.
y de repente viene uno con una piedrita muy, muy chiquita, así rojita, muy, muy chiquita, y se la da al director. Entonces, nosotros miramos, no entendíamos la situación. Y el director va a su escritorio y tenía distintos tamaños de bolsitas de celofán, saca una bolsita y pone la piedrita en la bolsita. Nosotros nos quedamos mirando diciendo, ¿qué está pasando acá? ¿Viste? Era como un strass, ¿viste? Esos de collarcitos. Sí. Entonces, lo que dice el director es que les enseñan desde muy chiquito a encontrar la belleza, no importa el tamaño que tenga. Mirá Y qué ahí nos lindo, qué quedamos, bueno. wow, el tipo tenía unas bolsitas para esas bellezas que encontraban para que se lo lleven a su casa. Y después de ahí nos pone esta gente de Tezuka, un dibujante de su estudio, para que nos vaya a mostrar una biblioteca, la de Musachino, que es una biblioteca que es como una especie de espiral. Entonces vamos a esa biblioteca y vamos a comer con el chico este del estudio y le preguntábamos cómo es su religión, que nos cuente un poco, ¿viste? Era con las primeras personas que hablábamos. Entonces el chico nos dice, para nosotros la religión es el trabajo, es como lo primero, es como nosotros trabajamos para ser felices. Y me impactó. Fueron como tres cosas a lo largo de una mañana que nos, viste, nos quedamos como muy impactados. Y bueno, me parece que hay mucho para aprender en eso, ¿no? Por ahí fue el primer día que nos dio como un sacudón enorme. Y me parece que, bueno, ahí hay todo para aprender, ¿no? Esa cultura del trabajo, la belleza, el cuidar lo que es del otro, como una Mm. gran lección. Así que, bueno, son esos sacudones que te dan los viajes, ¿no? Sí, bueno, nosotros en una entrevista en un noticiero, cuando ¿Cómo? hubo en una de estas entrevistas que hubo cuando fue el último terremoto en Tokio, hicieron la entrevista que se cayó, ¿no? Y le Sí, preguntaron a un japonés que estaba ahí trabajando, ayudando, y le preguntó, ¿usted está bien? Sí, ¿no? Y como, ¿y qué está haciendo? No, estoy ayudando porque si me ayudo al otro, me ayudo a mí, dijo. tal Y cual. fue hermoso. Bueno, tiene que ver Como, con la filosofía, ¿no? Es entender que son parte de algo más grande. Y no, por ahí, pero digo, bueno, como ayudar al otro también es porque me estoy ayudando a mí. Es como muy totalmente, lindo el mensaje. totalmente. Pero lo viven así todos los días, es Sí, como lo cotidiano. Así y que bueno, eso fue lo que más nos impactó ahí de la visita. la próxima es una obra de arte que te comprarías para tener en tu casa. Tenés el presupuesto que quieras, todos los millones que tenés. Y me compraría un Rothko. Bien. Que tiene que ver un poco con lo que hablaba antes del silencio, ¿no? Es como, creo va, sin duda iría por un Rothko, un poco lo que tiene es eso, ¿no? Del silencio, poder mirarlo por horas y meterte cada ¿Viste? vez más profundo. Sí, cualquiera de esos me vendría bárbaro para el living, pero, Te pero me irías, gustaría. irías por ahí, por un color. Sí, puede ser eso, o visitamos también ahí en el viaje a Estados Unidos, en Houston tiene una capilla, Rothko, que hizo toda una capilla de cuadros negros, por ejemplo. Mm. Y son como diferentes como tonalidades del negro, es una capilla como octogonal, eh, y bueno, la verdad que tienen como esa profundidad que podés verlo y quedarte horas en silencio y no necesitas más que eso, ¿no? Es como, Bueno, él lo y, llama, él lo llama vibraciones, ¿no? Como que sus colores son vibraciones y bueno, eso es lo que uno percibe. Y claro, bueno, es como difícil de explicar, ¿viste? Es como, ¿cómo lo explicás? No sé, son las cosas que te pasan, no tienen mucha lógica. no, Pero, pero bueno, en estos cuadros te sumergís y me daría ese gusto. Pero bueno, me faltan un par de dólares nomás. ahí está la capilla. Una capilla, tal cual, tal cual. Esa queda en Bueno, Houston. y él también había, en la Tate Gallery están los cuadros que teóricamente iban a estar en el bar de la Torre de Ay, Mies en Nueva York. estar ahí en Sira. Sí, y que al público le había parecido demasiado oscuro o tenebroso y bueno, lo tuvieron que sacar. Y también no sé si él era lo que quería estar en un restaurante, ¿no? Me parece que Sí, estaba asustado cuando lo vio, me parece que hay algo de eso. A veces es como se tratan las obras también, ¿no? sí. La próxima es un edificio italiano. Hay uno que
que me gusta, que por ahí va en la línea de esto, que es la tumba de Cecilia Metela. Ah, Es bien como un arriba. mausoleo. Sí, Muy bien a- arriba. sos una mujer muy alegre. Sí, sí, pero te digo que está bueno, porque lo que Tumba tiene de Cecilia. Cecilia Metela se llama. Lo interesante de esto es que es como un cilindro, que si, no sé si te aparece el corte por ahí, el cilindro tiene como unos muros que tienen 2 metros como de espesor. Y lo único que hay adentro es un rayito de luz como si fuera el Panteón, por ejemplo, Sí, pero arman como todo eso que se ve ahí está perfecto. Si aparece un corte por algún lugar, vas a ver el espesor de los muros, ahí donde busco. lo único que genera es que entre un rayito de luz que debe ser de diámetro de 1 metro. O sea, arman la construcción para la luz. Ahí Y está, me mira. parece que ahí está, y ves, ahí se ve el óculo. Sí. Me parece que lo interesante es eso, ¿no? Como la construcción y el esfuerzo para atrapar la luz. Ahí está, mira, ahí lo tenés. Eso. Mira el espesor de los muros y ahí se ve el tambor, digamos, Sí. y lo que tiene adentro, que es como donde entra la luz. Vos te podés meter por esa puerta y mirás adentro y lo único que hay es eso, ¿no? Es como una construcción para que ingrese la luz. Y esa me parece que es como un ejemplo de esfuerzo para atrapar algo interesante. Queda un poco lejos de la ciudad de Roma, pero bueno, vas para el lado La Vía Apia. de la vía Apia, caminas un poco por ahí y la encontrás. Claro. Ahí va, esa Ah. es. Y ¿Y después sos lindísima así, y sos así de romántica también al momento de proyectar? bastante, sí. No sé ¿Sí? si romántica es la palabra, pero sí ¿O hay cosas. dramática? ¿Te gusta el drama? No tanto, pero me parece interesante por ahí como el captar las cosas simples. Esto que decía el director de la escuela de Japón, esto de la belleza simple, eso es lo que me gusta. Es como ahí es lo que percibo. Como en todo, ¿no? Pero me parece que si lo puedo llevar a la arquitectura me da una alegría. Encontrar la simpleza en cosas pequeñas, me parece que hay algo bueno. Bueno, los italianos pre-renacimiento eran como muy simples y, ¿no? El romano, ¿no? En El realidad, ¿no? románico, por ejemplo. Claro, la Claro, contundencia del románico. Bueno, sí. otra que es interesante obra es la Villa Adriano, que también tuve la suerte de poder visitarla. Y ahí lo interesante es que es el palacio y es el jardín, o sea, las dos cosas. Un poco también lo que le pasa a la arquitectura japonesa, ¿viste? Que la casa en japonés es como la casa más del jardín, en la Villa de Adriano pasa un poco eso, donde tenés estos espejos de agua arquitecturizados, donde tenés un teatro flotante, donde pasan como muchas cosas que son interesantes, y esto de que te decía de la belleza por ahí en cosas simples, ¿no? Que son Bien. muy fáciles, no sé si son fáciles de hacer, pero con pocos recursos. Y la última, la 10, un hecho sucedido en tiempos sin celulares que hoy se resuelve con un solo llamado, una anécdota. ¿Te acordás? Esa es muy difícil. Puede ser desde cuando era chica y me perdí en la playa hasta todos Y bueno, estos ahí viajes, está. claro, todos estos viajes que hice con planitos impresos, que nos perdimos para llegar a muchos de todos estos lugares, que hoy con celular sería espectacular. Pero bueno, me iba con carpetas llenas de hojitas para poder llegar, no sé, a cualquiera de estos lugares que era imposible, que te perdías por todos lados. Y hoy Así ya con que el Google Maps poner la dirección y directamente la hoy fecha te lleva. hoy es facilísimo, sí, hoy es un placer, pero bueno, hubo varios de esos viajes que fueron difíciles, que nos perdimos, que tardamos bastante en llegar, y bueno, y a veces en el azar aparecen también como situaciones que están buenísimas que si no, no las hubieses hecho, ¿no? Pero Eh, ¿Y eras de se- perderte en la playa de chica? parece que sí, me perdí varias veces, sí. Ah. Se ve que ¿Y me iba. que te contaron que volvías con los aplausos? ¿Cómo Y volvías? sí, me levantaban ahí con los aplausos, sí, me tuvieron que levantar un par de veces. ¿Qué va a hacer? Estaba ahí paseando. Pero capaz que salías corriendo. Y se ve que sí, qué sé yo, me divertiría algo de esa libertad, ¿no? De no estar tan controlada, sí, pero bueno, después me costaba volver, así que ¿Y hay un dónde, poco de eso. qué playas eran?
Cualquiera, Mar del Plata, Punta del Este, cualquiera era buena para perderse. Sí, no, capaz, pero, no tenías una playa fija de chicas, de No, no, chica. no, no, Ok. no, 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 Así no. que, bueno, si alguien te quiere hacer una pregunta mientras tanto, la vamos a ir respondiendo. Veo amigos ahí, amigos que están saludando, Y gente querida. entre los programas que has hecho ahí en el estudio y que trabajas, con qué te quedarías? ¿Con la vivienda? ¿Con la unifamiliar, privada, el Es concurso? difícil. Todas tienen lo suyo. La vivienda individual me encanta y después me gusta mucho como la escala urbana también. Es como pasar de las dos escalas, me gusta mucho en ese sentido, como lo institucional. Pero todas tienen como el desafío que me parece interesante. Todas es como que por ahí lo interesante es eso, ¿no? El desafío de ver si podés hacer algún aporte de cada una de esas escalas. Eso por ahí es lo que enriquece. Acá te Eh, preguntan, ¿conociste a Katsura? sí, a Katsura fui. Es buenísimo, viste que se hizo como una recopilación eh, a mitad del siglo pasado, donde se mostraba un poco toda esta maravilla de la arquitectura japonesa, que después muchos tomaron, ves las obras de muchos, de Neutra, de Le Corbusier, de tantos arquitectos que fueron tomando parte a través de este libro que mostraba Katsura. Sin embargo, por ahí no es uno de los mejores. Es como todos son súper interesantes, pero hay varios que te van sorprendiendo. Hay uno que se llama Ikando, que está en Kioto, que por ahí es el más Mm, interesante por cómo se arma el planteo. Tiene unos patios donde corre el agua y unas galerías que dan a ese lugar. Es como una escala más pequeña. Katsura es muy grande y te vas encontrando con distintos como pabellones, edificios a lo largo que vas caminando, pero bueno, tiene un tratamiento de solados, tiene como lo interesante de cómo se arman las plantas, viste que Wright también, Frank Lloyd Wright toma mucho de la arquitectura esta japonesa y japonesa. cómo va armando su arquitectura escalonada. Bueno, cuando vas ahí a Japón encontrás que mucha de la arquitectura que estudiamos toma como base muchas de estas arquitecturas. Y bueno, ahí hay algo interesante no sé, en los materiales, en la grilla que toma, en lo liviano, es como toda una arquitectura muy liviana, ¿no? Entonces, opuesta a todo esto de lo pesado que por ahí se venía trabajando en muchos lugares de Europa, es como una arquitectura que está como levitando en muchos Mm. casos, y el uso de la madera, con los paneles, la flexibilidad, bueno, hay como mucho para estudiar ahí súper interesante. Así que sí, Katsura es un buen viaje para hacer. Y por último te voy a preguntar, acá estoy viendo, y lo conozco, el edificio Washington 729, y te quiero preguntar por esto, porque en realidad es un edificio de vivienda como, Ese, ¿no? ese no es mío, ese es Ah, vale. Es pero, difícil entender cómo funciona el estudio, porque hacemos algunas cosas juntos y otras no, ok. entonces Entonces, bueno, es difícil. la imagen esta, ¿no? Que uno ve el edificio que es muy lindo, y, no, y vos ves en la terraza, tenés como este gesto, como llamarlo de una manera, no lo tomes como mal, pero este gesto, como este simbolito, y uno Ajá. ve, y yo a veces cuando veo estas situaciones me da como una especie de ternura, en el buen sentido, como diciendo, ay, el arquitecto pudo ser arquitecto, ¿viste? Como se A mí pegó sí el me da lujo, ternura. ¿viste? Como, ¿entendés? Como lo pudo, tuvo un momento de lúdico, ¿no? Un momento de diversión. ¿Cómo, cómo, Absolutamente. ¿Cómo es eso de trabajar diariamente en algo que vos sabés que es tan regulado, ¿no? Y tan capaz monótono como en la arquitectura inmobiliaria? Y de golpe, tipo, bueno, siempre piensan, bueno, ¿dónde algo lo divertido? ¿Dónde juego? ¿Cómo es ese momento? Y bueno, lo describiste tal cual, es así, es como siempre está esa búsqueda, ¿no? Eso no me acuerdo cómo lo llamaste, cómo dijiste que era lo, eh, que te da ternura. Bueno, eso Claro, sí, es como. interesante porque es un El poco la edificio es lindo búsqueda, ¿no? igual. Claro, es un poco la búsqueda de decir, bueno, vamos a hacer Ahí algo está. diferente, vamos a generar un aporte. Ahí, bueno, no es obra mía, ¿no? Pero el conquistar esa terraza, el tener una vista diferente del barrio desde ese lugar,
el trabajar por ahí con material que ellos no trabajan tan habitualmente como el ladrillo, porque todos los vecinos son de ladrillo. Bueno, vos estás más cerca del de 11 de septiembre, que ahí sí Sí. participo. Ahí sí, ese también es mío. Y bueno, ahí, por ejemplo, todo el tema de los canteros, generando como un paisaje diferente en el medio de la ciudad. Ahí vamos a trabajar con toda vegetación nativa y por ejemplo, en una reforma que hice de un PH, de una casa chorizo, donde la transformamos toda la parte de arriba en una terraza verde y plantamos toda vegetación nativa. Y ya estamos en la obra y aparecían las mariposas. Ay, Y hay comunidades de mariposas y bueno, y ahora comen de esa huerta que plantamos ahí arriba. Entonces es como, ahora están felices, imagínate, justo les tocó la cuarentena, terminaron la obra y a los meses eran, viste, estaban en esa casa chochos. Pero bueno, lo interesante es poder acercar por ahí dentro de lo inmobiliario algo un poco mejor, ¿no? Poder ofrecer algo mejor que se vaya de lo estándar, de lo que siempre te dicen que tenés que hacer. Y bueno, en nuestros casos muchas veces se da en el intermedio entre el exterior y el interior, ¿no? Como las galerías, las terrazas, son esos lugares donde además nuestro clima permite muy bien la vida en ese lugar. Entonces, bueno, eso que se ven ahí en los maceteros de 11 de septiembre, un poco tiene esa búsqueda, ¿no? Por ejemplo, van a tener lavandas, van a tener ah, puerros, va a pasar de todo en ese lugar. Y bueno, vos vas a ir caminando como peatón, vos que sos vecino, lo vas a tener cerca, y vas a ver cómo, no sé, en distintas épocas del año van a cambiar los colores, van a empezar a aparecer ok. colibríes. Es como un Porque, poco mejorar el espacio ese que nos toca de hacer ciudad. porque ahora lo que ves son unos macetones grises, que decís, Claro, ahora pero bueno, están esperando la tierra, claro. démosle tiempo, Tal cual. démosle que maduren, Sí, que sí, florezcan. tal cual. Tal cual, nos agarró. Ahí está hablando Luciano de Mederico Febre, una terraza jardín. Tal cual, Mederico tiene, creo que era su primer casa que tenía una terraza con jardín. Y bueno, genera, además de generar una buena aislación térmica, genera un montón de otras cosas, ¿no? De diversidad de insectos, de pájaros, pasan muchísimas cosas. Los dueños me van mandando fotos todo el tiempo porque todos los días pasa algo distinto. Bueno, te despido porque me tengo que ir a otro evento, a otra charla, así que se pueden ir al SCA ahora, que voy a seguir hablando con 6 arquitectos más. Ah, muy Así bien. que, No sí, así que parás. te puedes enganchar en el SCA en la mesa de historia. Estás Dale, invitada. dale, Así dale. que, bueno, muchísimas gracias y mañana nos veremos todos de vuelta. Espectacular. Chao. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a todos y todas las que están por ahí en el chat. Dale. Gracias. Gracias. Beso. Nos Chao, vemos. Chao, chao. chao.